Welcome all to this web conference number 2, to all the students who are going to watch this later during these days, during this week. And the aim of this web conference is to explain the pieces of evidence you have to submit during this learning activity 2. And I will also explain the material and all the subjects to meet. You need to understand in order to develop those activities. So let's go to course content, contenido del curso, proyecto, activity 2. We are in activity 2. Pieces of evidence. Here we have the instructions as always, and the activities you have to develop during this learning activity, learning activity 2, are expressing advice, taking care of the planet, and medical prescription. All of them. We have 3 activities. These 2 activities are in only one file. So let's go forward to the next slide. And here you find, okay, to do this evidence, you should complete the following. Download and save the file of this evidence in your computer. You have the information in English and also in Spanish. So you download the evidence from here or here. Guarde el archivo de esta evidencia en su computador. And remember that later on, when you finish the activity, you have to send it through this same link. There, where it says ver evidencia, that means examinar equipo. Ahí va a seleccionar la evidencia y la sube. And here we have interactive activity, medical prescription. In this medical prescription, you go to ver score and you develop the activity. So I will explain for you what you have to do in this activity, expressing advice and taking care of the planet. So here we have here a new shirt for you. Expressing advice. Here we are. So learning activity 2, we have evidence 1 and evidence 2. Ok, tenemos 2 evidencias en la misma. The first one is expressing advice. You will find some situations below. Give a list for suggestions to the person about each situation. 4 suggestions. So here we have a situation. We have this guy. He's thinking about a new car. He's thinking about a car, a red car. We have there a red car. Tenemos a este señor y él está ahí como pensando en un carro. El carrito parece ser rojo. Es rojo, ¿cierto? So the situation is, I want to buy a car. He wants to buy a car. What should I do? ¿Cierto? Quiero comprar un carro. ¿Qué debo hacer? So me, I have to give this person, in each situation, to this person, in that situation, I have to give four suggestions. Tengo que dar 4 sugerencias. For doing that, we need to use the modal verbs. We are going to study the modal verbs later on when I explain the material for you. ¿Cierto? Enseguida les voy a explicar el material y les voy a explicar los modales. So here we have, you should get some money before. If you want to buy a car, okay, you should get the money before. Debe conseguir el dinero. If you want to buy a car, you should decide what kind of car you want, new brand or second hand. When you find the car, you should revise its engine, tires, and the chassis. You should buy it in non-stores. So you do the same with all 3
with the other three situations. We have here the second one, first one for you, the third one, second one for you, and the fourth one, third one for you. Let me explain something else. Les voy a explicar algo más. Here, when it says type, cuando dice type, usted debe escribir. And when it says choose, usted debe seleccionar. Esto es para que ustedes aprendan a utilizar el modal adecuado y la conjugación del verbo de forma adecuada. That's what you have to do in this first part of the activity. Eso es lo que ustedes tienen que hacer en esta primera parte. So let's go ahead. Let's continue. And here we find the second one. Evidence 2, taking care of the planet. In this evidence, you will have to write and record it as an audio file, suggesting solutions for the rubbish problem. Use should, must, and the semi-modal have to in the answer. Use a microphone or Buckaroo to place your recordings URL in the left cell of the exercise. La última celda del ejercicio. Here we have a tutorial I made for you. Este es un tutorial que yo grabé para ustedes donde les explico cómo usar Buckaroo. Y cuando ustedes graben la evidencia, copien acá el link, por favor. In the first part, you have to use, of course, something like this. You have to write your own suggestions to solve that problem. ¿Cierto? Como sugerencias para resolver ese problema. Which problem? Rubbish. What's the meaning of rubbish? Basura, ¿cierto? El problema de las basuras. Here we have an example. Rubbish is a big problem in our society. I suggest that people should recycle materials. We should recycle paper, plastic bottles, batteries, and other materials that are reusable. We have to take care of our planet. We have to save water, electricity, and other natural resources. We must love our nature and take care of it. And if you pay attention, here we have should, have to, and must. We have all three of them. Tenemos los tres modales. So you have to do the same. Type here. Here is where you start writing your own answers using all the three. El párrafo debe contener, the paragraph must contain all the modal we have studied. Should, shouldn't, must, mustn't, have to, don't have to. En sus formas afirmativas y en sus formas negativas. So that's all for this second learning activity. And also, and remember that you also got the interactive activity, additional to this one. ¿Cierto? Adicional a esto, ustedes tienen la evidencia que se llama la evidencia interactiva, que fue la que les mostré al inicio. Okay. So now let's go back to territorium. And let's see the materials. We are in activity 2. Here in material, we are going to study what should I do. That's the name of the material, the main material. Remember that here you find two types. You have the PDF version. That is the version you can download and save in your computer. And you have the multimedia version. The good thing about the multimedia is that you listen, you read, you write, and you pronounce, you speak. You here have the opportunity to use, to develop all four skills. Siempre les recomiendo usar esta porque a través de la versión multimedia ustedes están trabajando las 4 habilidades del lenguaje. La escucha, el habla, hay ejercicios de pronunciación,
la escritura y la lectura. Las 4 están ahí. Pueden practicar esas 4 habilidades. So, please enjoy that version. I will open this one. Remember that you also got an additional material. Siempre tienen un material adicional. And a glossary. Un glosario and additional material. So here we have what should I do, and what we are going to learn in this material are the modals, modal verbs, must, mustn't, should, shouldn't, the semi-modal verb, have to, don't have to. You have information, this is vocabulary related to environment, do's and don'ts, and vocabulary related to health, illnesses, and treatments. Este vocabulario, este de do's and don'ts, está relacionado con esto mismo, con estos modales que vamos a ver. I will explain to you these two first ones, these two first parts of the material. Les voy a explicar estas 2 primeras partes. And here you find the other information in this material. So you have to check by your own this second part, you know, like environment, do's and don'ts, and vocabulary related to health, illnesses, and treatments. Why? Because those are vocabulary, that's vocabulary, so that's something you have to learn by your own, you know, like you need to check it before doing all the activities. As you can see, all the material is related to the pieces of evidence that you have to develop in this learning activity, and it's always the same with all the learning guides in English that works. ¿Cierto? Esto ustedes lo van a revisar por su cuenta. ¿Por qué? Porque pues es vocabulario, ¿cierto? Entonces, ese vocabulario ya es trabajo personal de ustedes revisarlo. Y si se dan cuenta, por supuesto que el material está relacionado con las evidencias que ustedes tienen que desarrollar. Por eso es importante revisar el material, la explicación que yo les doy, por supuesto, porque a veces no es suficiente con el material, por muy bueno que sea. Necesitamos como que alguien nos guíe en ese proceso para poder entender que para eso estoy yo y para eso son las conferencias web. Para que puedan desarrollar las actividades, pero en este caso, en el caso de estas dos, pues esto es vocabulario relacionado. Entonces, para que ustedes lo revisen y van a encontrar que, por ejemplo, acá encuentran mucho de lo que van a realizar en la actividad de rubbish, en la segunda parte. Y relacionado con health, illness and treatments, ahí en la primera parte, ¿cierto? Había un señor ahí como enfermo, entonces hay aspectos ahí relacionados. En las recomendaciones que yo le voy a dar a la persona que está enferma, podría mirar la parte el apartado de tratamientos. But for looking at that, not only that, you need to look also to health and illnesses. Pues no tiene sentido revisar solamente el apartado de tratamientos, sino el reviso todo completo. Me queda incompleta la información. Porque el propósito no es pasar las actividades, sino aprender. Okay. So, here, I will share with you this PowerPoint. Okay, I made for you also. So here we have learning activity 2, English that words 3, what should I do, modal verbs. The agenda is to watch, to see, to develop, to learn, to remember how to use the modal verbs and the modal verbs should, shouldn't, must, mustn't. Here we have a little mistake, mustn't. And as the semi-modal verb, have to or not have to. Here
I conjugate it, but in infinitive will be something like not have to. En su forma infinitiva sería not have to. Ahí como estaba conjugada. So let's begin with shouldn't, mustn't. Remember that a modal verb is a type of verb that indicates modality. Modality allows speakers to express beliefs, attitudes, and obligations. Modal verbs are used before another verb to express ability, permission, possibility, or obligation. Los verbos modales en inglés, as it is said here, ¿cierto? Tal y como se dice acá, los usamos para expresar habilidades, algo que es permitido, una posibilidad, algo a lo que estamos obligados. Algunos, a través de algunos, podemos también expresar, como es el caso de should, sugerencias, consejo, la forma en la que aconsejamos a alguien que haga esto o aquello, y está relacionado pues como con lo que yo creo que es acertado o no. En el caso de mustn't, que es algo, tiene un sentido moral, está relacionado también como con mis creencias y mis actitudes frente a la vida. Entonces, bueno, this is a small definition. It is very important for you to know that the modal verbs are modal not only because we can express their use as modalities to express of that we just said, like obligations, permissions, and suggestions, and all that advice. It is important that they are different from the other verbs. It is important to recognize, to learn that they are a little bit different. And as they are different, we use them differently. Es importante que ustedes entiendan que los verbos modales, no solamente como lo acabamos de decir ahorita en la definición, que son usados en, digamos, con ese sentido de modalidad, modalidades, ¿cierto? Para expresar todo lo que dijimos, sugerencias, consejos, algo que está permitido, algo a lo que estamos obligados, etcétera. Es importante reconocer y aprender que ellos son diferentes a los otros verbos y por tanto tienen como que unas reglas diferentes de uso. Entonces acá tenemos algunos ejemplos que nos van a mostrar en qué sentido son diferentes, ¿sí? So the first one is the modal verbs are never used with other auxiliary verbs such as do, does, and did, etc. No necesitan auxiliar. Yo los puedo, remember that in present simple, recuerden que en el presente simple, we use auxiliaries in order to make the negative and interrogative sentences, ¿cierto? Recuerden que en el presente simple, utilizamos los verbos auxiliares, el verbo auxiliar do, does, para poder crear la negativa, la oración negativa y la oración interrogativa. Si ustedes recuerdan, yo puedo decir, ¿cierto? I play basketball. I play soccer. The same, always the same example, but you know, like it's very easy for you to understand this sentence because, you know, it's something we all do. I play soccer. I don't play soccer. Para poder negar ese verbo en presente simple, yo tengo que utilizar este auxiliar, ¿sí? Este auxiliar, don't. Y para preguntar, yo tendría que decir, do you play soccer? Do you like soccer? En este caso, no. Con el verbo modal, no. Yo puedo negar directamente el modal. Entonces yo digo, bueno, ok. Una recomendación que yo les haría a ustedes, ok, you should start working.
You should study English, ¿cierto? Tienen que ponerse pues a trabajar, hermanos, si quieren conseguir algo en la vida, la típica, el típico consejo de los padres, ¿cierto? O por ejemplo yo, ¿cierto? Como que deben estudiar inglés. You should study English. Si yo voy a negar eso, no necesito ningún auxiliar. Yo simplemente digo, you shouldn't, you shouldn't. Usted no debería, y ya el consejo que yo le voy a dar. Entonces, por ejemplo, he shouldn't eat too many sweets. No debería comer tanto. Pues tanto dulce. Acá, you shouldn't eat much. ¿Cierto? Como que no comas demasiado, por favor. Como que te vas a engordar. O, bueno, el típico. ¿Sí? ¿Sí ven? Para preguntar lo mismo. Should I study more? Teacher? Como que, ¿cómo me ves, profe? ¿Debo estudiar más? ¿Debería estudiar más? No necesito auxiliar, con el mismo pregunto y a él mismo lo puedo negar. The second one, to make questions with the modal verbs, the modal must be placed before the subject. Esto es importante y es algo similar a lo que ya dijimos que puedo preguntar con el mismo. Y es recordar que cuando yo pregunto, tengo que invertir el orden del sujeto y el verbo. Yo digo, I should study more, should I study more, y yo tengo que poner el verbo adelante. Y es algo que infortunadamente cometen mucho los estudiantes, los aprendices, pues porque hacen un uso excesivo de los traductores en línea, entonces se les olvida. Entonces simplemente ponen la oración I should study more. Y esa no es la forma acertada de preguntar, ¿cierto? Yo tengo que invertir. Should I study more? Como se los había puesto ahorita. Modal verbs never change their form. Es lo mismo que yo diga I should, you should, she should, he should. Remember that in the present simple we have two conjugations. The verb has to go into the main verb has two conjugations. You have the first one, which is the verb as it goes. I run, you know, like with I, with you, with we, with they. We use one conjugation, and that one is the same. The verb we find it on the dictionary, you know, like run, we play, run, play, dance, or okay, whatever. And remember that we have another conjugation, the second one, which is for the third person singular, for he, for she, for it. And that one is the verb with a declination. In that declination, you have to add an S. So we say she plays, he dances, it runs, studies. Remember that. Recuerden que en el presente simple tenemos entonces dos conjugaciones, ¿cierto? Una primera conjugación, que es la conjugación que utilizamos pues como para estas personas, y es el verbo tal y como lo encontramos en el diccionario, así tal cual, run, playing, dance, ¿sí? Y tenemos para tercera persona singular y tiene esta declinación, que es la declinación con S. Con los verbos modales, no. Yo digo, I should, you should, she should, he should. No le tengo que poner S, aunque esté en presente. ¿Por qué? Porque el verbo modal, como les decía al inicio, es un verbo especial, es diferente a los otros verbos, ¿sí? Y por eso estamos mirando las reglas, digámoslo así, gramaticales de este verbo.
The last one is the verb after the modal must be written in infinitive form. Este es un error que cometen muchos. Recuerden que yo digo, ok, I like to play, ¿cierto? Cuando yo coordino dos verbos en inglés, yo siempre los tengo que, de alguna forma, poner pues con el to, con la partícula to. I want to play, I want to buy, I want to dance tonight, I want to eat out, I want to have, okay, pero all these examples are with want. En este caso, todos los ejemplos se los estoy dando con want, ¿sí? Porque el verbo want, el verbo like, ahorita vamos a ver que también el have, por eso es semimodal, también requiere el siguiente verbo con to. En el caso de los verbos modales, yo no pongo esta partícula to, sino que yo voy directamente y digo, I should run more. ¿Cierto? Debo correr más. If I want to win that race, I should run more. I should study more. I should study. Yo no le pongo acá should to run, should to study, no, sino directamente pongo el verbo después del modal. Debo correr, debo estudiar, debo escribir. Si quiero terminar el artículo, entonces I should, you should write, you should start writing, right? Entonces, en infinitivo, pero sin el to, sin la partícula to. Entonces acá teníamos más ejemplos. He shouldn't eat too many sweets. Should you study? She must take a pill every night. They should go to the doctor. Entonces para que lo tengan presente. Here we have should and shouldn't. ¿En qué casos vamos a usar should and shouldn't? Lo vamos a utilizar para sugerencias. You should buy the red car. It is more comfortable. Para sugerencias o consejo. For duties, I should be at the office at 8 a.m. ¿Cierto? Deberes que debemos hacer. Assumptions. He should be in Medellín by now. He has a meeting there. ¿Cierto? Él debe estar ya en Medellín porque tiene una reunión allá. Es algo que yo estoy asumiendo. Porque yo sabía que la reunión era a las 8. Ya debió haber llegado. ¿Sí? Es como ese. Y advise, people with high cholesterol should eat low-fat food. Como el consejo o la recomendación también, en este caso de salud, que nos da el doctor. Las formas, entonces, ya decíamos, ¿cierto? La forma es positiva, entonces para todos utilizamos should, sin el to, directamente con el verbo, entonces she should go, la forma negativa lo puedo negar directamente a él, she shouldn't go, la forma interrogativa donde intercambiamos, transponemos, iniciamos con el should I go, y las respuestas cortas como yes, you should, no, you shouldn't. Bueno, acá tenemos algunos ejercicios para el caso de los que vayan a ver la actividad. Entonces, you have a great job. You, entonces acá tendrían que poner should change it. Shouldn't sería, you shouldn't change it. Si tienes un excelente trabajo, pues no deberías cambiarlo. Acá sería should drink so much, you should drink so much coffee, it's bad for your blood pressure. You shouldn't, acá también sería negativo. You shouldn't drink. Y lo que ustedes tienen que poner es el auxiliar y el verbo. Bueno, ahí les respondí esas dos para que se guíen y ustedes puedan responder las siguientes. Let's go to mustn't. Vamos a ver a mustn't. Este tiene must is used to express a strong obligation, a necessity, and a logical deduction.
Estos son los usos. The negative form of must not, or is contraction mustn't, and it is usually used to express prohibitions. Los usamos para obligaciones que son fuertes. Los decimos que son obligaciones morales, de tipo moral. Una necesidad, algo que se necesita realizar, o una deducción lógica. So here we have an obligation. You must stop at the red light. Lo mismo, ¿cierto? Vea que no va al to, sino que después del modal va directamente el verbo. You must stop at the red light. En este caso es una obligación. You must have a passport to pass the border. Esto es una necesidad, ¿cierto? Pero no es una obligación. O sea, si usted no quiere comprar el pasaporte, pues así de sencillo no pasa. Pero pues no está obligado a conseguir un pasaporte si usted nunca va a salir del país, por ejemplo. Entonces es una necesidad. Logical deduction. They must be rich. Look at their house. Una casa, pues, uno dice, deben de ser ricos, ¿cierto? En este caso. Deben de ser ricos. Miren su casa, pues, mira la casa que tienen. Here we have some more exercises. 4, and this is for must and mustn't. What do you have to do? I'm sorry, guys, but here it is, must and mustn't. What do you have to do and what are you not allowed to do? Bueno, no tenemos acá un ejemplo, pero recuerden que si yo lo uso en forma negativa, estoy diciendo que no está permitido, que está prohibido hacer algo. Entonces, acá la pregunta es, ok, what do you have to do? ¿Qué tienes que hacer? O, ¿qué es lo que no estás permitido? ¿Qué es lo que no se te permite hacer? Entonces, vamos a llenar con must and mustn't. Acá un ejemplo de la forma negativa. You mustn't smoke. ¿Cierto? You mustn't smoke. No está permitido fumar. No puede fumar acá. You must tidy up your room. Usted debe mantener su casa, su habitación organizada y limpia. A ver, le dice la mamá al niño, ¿no? ¿Qué es ese reguero? Bueno, ahí le dice esos dos y ustedes continúan para que practiquen. Have to and not have to. This is a semi-modal. Este es un semimodal porque aunque actúa como modal, sigue siendo el verbo tal y como lo conocemos, es decir, que lo vamos a conjugar. Recuerdan, por eso es un semimodal. Eso es un semimodal porque funciona como modal para expresar que have to, una obligación, y not have to para decir que no estamos obligados a hacer algo, ¿sí? Por eso se llama, por eso tiene un modal ahí, o sea, por eso se reconoce como modal. Pero no es totalmente un modal porque no sigue las reglas de los modales, sino que sigue la regla del presente simple, es un verbo como cualquier otro. No se le trata como modal, por eso es semimodal. Es un verbo común y corriente que yo debo conjugar y al conjugarlo yo tengo que utilizar el auxiliar do o el auxiliar does, ya sea para negar o ya sea para preguntar, y yo lo tengo que declinar. Recuerde que la conjugación del verbo have es have and has, que yo voy a utilizar had para I, you, we, they, y que yo voy a utilizar has para he, she, it. ¿Sí? Por eso es un semimodal. Entonces acá un recorderis del presente simple que ustedes ya vieron en el nivel 2. Entonces, I don't have to do homework. No estoy obligada a hacer tareas. You don't have to take these steps before the interview. No es necesario que tome que presente la evaluación antes de la entrevista, ¿cierto? Lo puede hacer después. He doesn't have to read 2 books for history class.
Ay, yo sí, ¿cierto? En mi clase nos ponen a leer 2 libros cada mes. En cambio, él no tiene que leer esos 2 libros. ¿Sí? Entonces ahí tenemos varios ejemplos. Recuerden la estructura también interrogativa. Do you have to take this test before the interview? Does it have to be in every office? Bueno, y recuerden, significa obligation and you're not obligated to do it. Here's some examples. And here we have, okay, you have the conjugation. I have to, she has to. They have to, he has to. Have to is not a modal verb, but it is usually used to express impersonal obligations. In other words, the person has the obligation to do something that depends on an external authority, for example, the rules at work or at school. ¿Cierto? No es totalmente un modal, era lo que, por eso se dice semimodal, pero se usa para expresar esas obligaciones impersonales. Recuerden que must, y acá es importante, must es una obligación moral, ¿sí? Y esta es una obligación impuesta, digamos. Si no paga los servicios, se los corten. O sea, I have to pay the bill today. It's the last day to pay the bill. I have to. ¿Cierto? Estoy obligada a hacerlo. Si yo no lo hago, está la obligación moral, ¿cierto? Como en el caso de must. Como I must show some respect to the elderly. ¿Cierto? Yo debo ser respetuosa con las personas mayores. Eso es una obligación moral. Pero pues a veces no es que esté obligada a hacerlo, no es que I have to, no, es un asunto que por ética yo lo hago, entonces por eso utilizo más y este have to. Entonces acá tenemos 2 ejemplos. We have to wear a uniform at work. We have. Students have to wear a tie on Mondays, ¿cierto? Utilizar el uniforme de gala, está obligado a utilizar uniforme para ir a trabajar. Okay, thank you so much. That's all. And remember that, let's go back to this material. Remember that here you will find information about environment, do's and don'ts, save water, you should take shorter showers, you shouldn't brush your teeth with running water, some examples for taking care of the planet. And in the last part, you have vocabulary, some more vocabulary but related to health, illnesses, and treatments. Okay? So, thank you so much. And see you next class. Wonderful day for everyone. Thank you.